yo quisiera ahora que elevemos esta oración pidiéndole al Señor poder tener una mente centrada y un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Amén. Amado papá, en esta hora te doy gracias, bendito Abba, porque ha sido tu perfecta gracia manifestada en Yeshua el ungido, la que me permite servir a estos santos y a los santos que estarán viendo esta transmisión. Y esto, Señor, no es gloria mía, sino gloria tuya, Abba nuestro. Pero por eso en esta hora, Señor, queremos entregarte en sujeción nuestra mente para que no esté inquieta con múltiples pensamientos, no esté dispersa, sino que podamos tener una atención plena en este preciso momento y en este preciso lugar. Una atención plena y un corazón dispuesto para que tu palabra, no mi voz, sino tu palabra a través de mí, llegue a los corazones y se implante para dar fruto y un fruto que permanezca. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Yeshua el ungido. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bueno, amados hermanos, quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer desde los versículos 11 al 17. ¿Quién puede hacerme un dedito? Aprovecho, ya que estamos, voy a necesitar la colaboración de algún lector que tenga a la mano, no es para horas, dentro de un rato, tenga a la mano 2 Corintios 5, del 18. Sí, del 18 al 20. Y un lector o lectora que tenga a la mano, pero no es para ahora, sino dentro de un ratito, Proverbios 21:5. ¿La diaconisa? Ahí está. Andrea había levantado. Bueno, perfecto. ¿Llegaron todos ahí a Lucas 7:11? Había dicho 2 Corintios 5 del 18 al 20 para Adriel y para la diaconisa Proverbios 21:5. ¿Estamos todos ahí? Vamos entonces con lo que nos dice el Evangelio. Ponemos un poquito un contexto, ¿no? Habíamos la semana pasada, si no me equivoco, el apóstol sí explicó el tema de las bienaventuranzas que están acá en Lucas. Después hay otras explicaciones, hay otras enseñanzas que hace nuestro maestro. Y después ocurre un milagro de sanidad sobre el siervo de un centurión. Y luego de eso es lo que vamos a leer a continuación. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Sinceramente, nunca me había detenido a estudiar en detalle este evento, que, dicho sea de paso, es uno de los pocos eventos que no están en el resto de los evangelios sinópticos, es decir, no están en Mateo ni en Marcos, solo está en Lucas, bueno, y en Juan tampoco, pero no es sinóptico. Es decir, el único evangelio en el que está retratado este evento es en Lucas. Quisiera que destaquemos en el versículo 11, ¿cómo se llama entonces la ciudad o aldea? Naín. ¿El Matías López está acá? No. Naín me hizo escuchar a una cantante de cumbia cristiana que se llama así, Naín. De ahí ya me había quedado el nombre grabado. Pero no sabía que era una aldea y ahora lo sé. Naín, ¿qué significa? Deleitoso, belleza o pasto. Deleitoso, belleza, pasto. Y también tiene en su origen, posiblemente sea una transliteración del hebreo, el origen, la palabra nin, que significa descendiente. ¿Qué significa? Descendiente. Muy bien. Es una ciudad, está un poco peleado más o menos exactamente la ubicación, porque actualmente están las ruinas de Naín, pero se supone que en la época del Señor era más grande la ciudad. Aproximadamente está entre 8 y 10 kilómetros al sureste de Nazaret, ¿sí? O sea que bastante cerca de la ciudad donde
se crió nuestro maestro, ¿sí? Ahora bien, repasemos un poquito estos significados. Belleza, pasto, estos primeros dos. ¿Hay algún salmo que se les venga a la mente? El 23, muy bien. No le pedí a nadie que lo buscara, así que lo voy a tener que buscar yo. Error mío, disculpen. Salmo 23, voy a leer del 1 al 3. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. El apóstol nos ha enseñado que en el hebreo original no se debería traducir nada me faltará, porque primero que es una mentira, o sea, porque siempre nos falta algo. O sea, a mí me falta una Ferrari, por ejemplo. Y bueno, pero es verdad, no la tengo. Entonces, siempre nos va a faltar algo. Sino que la traducción más cercana al original sería no me faltará. Es decir, el Eterno no me va a faltar, no me va a desamparar, no me va a dejar solo. Ahora bien, estos versículos, ¿qué ideas, qué sensación nos dan? ¿Qué nos transmiten? Que levante la mano, a ver, ¿quién da más? Adriel y después Lina. ¿Adriel? Paz. Paz. ¿Y usted, Lina? La garantía de que nada nos falta. Alicia, confianza. ¿Alguien más? Uno más. Emma, ¿cómo? Seguridad. ¿Alguien más? Allá atrás, la señora del fondo. ¿Qué? Ah, está señalando a otra persona. Nunca más adecuado que alguien señale a otro, ¿no? Confianza, bien. Bueno, estamos ahí, estamos todos dentro del mismo campo semántico. Bien, deleitoso, seguridad, confianza, paz. Sin embargo, cuando el maestro con sus discípulos llegan a Naín, el panorama es exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque tenemos a una viuda que perdió a su único hijo. Ahora, ¿qué significa, qué implica que una viuda haya perdido un hijo en ese contexto? Primero quisiera compartirles un dato interesante y que verdaderamente le agradezco al Espíritu Santo que me haya llevado a este dato. Y es que la palabra joven, acá usada en griego, es neaniskos. Neaniskos. Y significa joven menor de 40 años. Y da la idea de que se refiere a un joven que ya está en una edad laboral. No es lo mismo que otra palabra que ha usado el apóstol, que también es griega, que es teknón, que da la idea de un jovencito, un niño que está pasando recién a la juventud, un niño de 13 años, 12, 13 años. Eso sería un teknón, que está recién iniciándose en los oficios de su padre. Eso sería una palabra. Pero acá tenemos neaniskos, que sería un joven ya en una etapa laboral menor de 40 años. O sea que siguiendo esta lógica, nuestro maestro mismo, desde el griego, sería un neaniskos en ese momento. ¿Sí? Porque tenía menos de 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? O sea que si usamos esta lógica de que posiblemente este joven habrá tenido entre 20 y 40, 39, pongámosle, entre 20 y 39, su madre aproximadamente habrá tenido entre 40, 50 y un poco más tal vez. Ahora, ¿qué significa que una mujer de esa edad, en ese contexto histórico y cultural, quedara viuda y sin un hijo varón? ¿Alguien sabe? Levántenme la mano. No me levantó la mano. Ahora sí. Quedaba desamparada. Bien. Vamos a decirlo más, en términos un poquito más explícitos que desamparado, porque desamparado suena hasta un poquito hasta poético, pero no, vamos a ser más prácticos. Si tenía cerca de 50 años, de los pocos trabajos que podía realizar una mujer, que tenían que ver a veces con la cosecha y con algunos trabajos de servicio doméstico, digámoslo de alguna manera, ya no tenía mucha fuerza, ¿sí? Por lo cual no sería la primera opción a contratar. Bien. Por otro lado, en la cultura hebrea, y más en aquel tiempo, cuando alguien buscaba una mujer para casarse, lo hacía pensando prioritariamente no en los sentimientos, sino más bien en la capacidad de que perdure en el tiempo su linaje, ¿sí? Por lo cual tenía que esa mujer darle hijos. Bien. Si tenía cerca de 50, posiblemente tal vez todavía era fértil, pero ningún hombre que pensara en recién iniciar una familia, es decir, que no tuviera hijos, iba a pensar en ella. O sea que se van agotando las posibilidades de esta pobre mujer. La vamos a reducir a 2 posibilidades. O bien, la prostitución, pero también volvemos al mismo punto.
supongamos que ejerza el oficio de la prostitución, si hay prostitutas más jóvenes, van a ser elegidas antes que ella, ¿no? Estamos usando términos, vamos a usar el sentido común, ¿sí? No se espanten de que hablemos de estas cosas. Es decir, que lo otro que le quedaba era mendigar. La Torá obliga a Israel a no cosechar las esquinas de los campos y no levantar hasta lo último de la cosecha. Por ejemplo, lo que en la cosecha de la uva nosotros le decimos melesquear, la melesca, que vendría a ser cuando el cosechador ha llenado los tachos, pero le han quedado algunos granitos, algunos racimos. Melesquear es volver a pasar y levantar esos últimos que quedó, ¿sí? Bueno, eso la Torá lo prohíbe porque para que quede para la viuda, para el extranjero, para el huérfano, ¿sí? Pero volvemos al mismo punto. La edad la complica a esta mujer, porque si había otras viudas más jóvenes o extranjeros, lo iban a hacer antes que ella. O sea que estaba complicada realmente esta señora. Entonces, sí, vamos a decir lo que dijo Esther, estaba desamparada, pero en estos términos estaba desamparada, ¿eh? O sea, así de desamparada. Estaba en la indigencia. Tal vez tenía su casa, posiblemente, seguramente tenía su casa, pero en cuanto a su mantenimiento, era un indigente, ¿sí? A partir de ese momento. Quisiera que ahora hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Vamos a hacer como los niños, como dijo el maestro. Así que quiero invitarlos, a los que están en la transmisión también, a que cierren los ojos un ratito. No vamos a orar, cierren los ojos, todos cierren los ojos, todos. No vale mirarme, el que me mire pierda. Cerremos los ojos, todos, salvo, bueno, el que tenga que cuidar a un niño, no, por favor, no. Pero cerremos los ojos y pensemos en un ratito en nuestra rutina. Pensemos cuando nos levantamos, qué desayunamos, pensemos un poco más, un poco menos, cuánto tenemos en nuestras cuentas bancarias o billeteras virtuales. Pensémoslo, pensemos del dinero que disponemos, cómo salimos a trabajar, el que tiene que salir a trabajar. Pensemos todas las actividades que hacemos en un día común y corriente cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos más o menos visualizado? Bueno, ahora quiero que piensen que de la noche a la mañana pierden absolutamente todo su sustento. Y no solo eso, sino que quedan solos. Y no solo eso, sino que tienen muy pocas fuerzas para conseguir un empleo, por ejemplo. ¿Pueden imaginarlo? ¿Realmente pueden imaginarse así, perdiendo el auto, perdiendo todos los ahorros, si es que lo tenían, perdiendo todo, absolutamente todo, y ni siquiera tener a alguien que te abrace? ¿Pueden imaginarlo por un instante? ¿Qué sentirían? A ver, de los que no han participado todavía y puedan levantar la mano, ¿qué sentirían? Gonzalo. Angustia total. Pía. Soledad. Fernanda. Vacío. ¿Alguien más? Lucy. Desesperación. Bien. Matis Yahu. Depresión. Bueno, sería muy fuerte, pero sí. Puede ser, es como muy inmediato, pero sí. Podría derivar en una depresión. Bueno, ahora entonces pensemos en esta mujer. Sumado a todos los riesgos de ser una mujer desamparada en ese contexto. Y también en el contexto actual, ¿no? A todos los otros riesgos de peligros que puedan imaginar y que no vale la pena ahora hablarlos. Ahora bien, este evento trágico era evidentemente eso, era una catástrofe para esa ciudad. Porque entendían todo esto que nosotros estamos entendiendo ahora. Por eso dice el versículo 12, que leíamos recién en Lucas, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Era una ciudad que, por lo que estuve investigando, no era principal, es decir, que posiblemente era una aldea, era algo más bien chico, y había mucha gente ahí. Podemos entender entonces que el alma de toda esa aldea estaba conmocionada por lo que había ocurrido. Ahora pensemos en algo, o sea, es hasta irónico y contradictorio que Naín signifique belleza y signifique también descendiente. Y para la vida de esta mujer ya no había ningún tipo de belleza porque no había descendiente. Y en esto llega el maestro con sus discípulos. Seguramente muchos de ustedes han visto la serie de Chosen. Si bien, como dice el apóstol, tiene ciertos errores, hay ciertas cosas que me parecen están buenas y es el poder humanizar más el evangelio. Entonces usemos el sentido común, no es que iban como, no sé, como que iban flotando sobre la nada y caminaban de un lugar a otro como que los lleva el viento, no. Había una organización detrás de la movilización a cada ciudad. Había criterios, había protocolos de seguridad,
sea, que lo vemos en la figura de Pedro en la serie, había todo un contexto que se armaba para cada visita, cada viaje que hacía el maestro. Entonces podemos presuponer que seguramente los discípulos iban con una idea formada a Naín, iban con una agenda en su mente de qué cosas iba a hacer el maestro, de cómo iban a actuar, de dónde se iban a hospedar. Todo eso estaba en sus mentes, no es que iban flotando por la vida itinerantemente, a ver qué pasa, a ver qué hay por ahí, mirá, está Naín, vamos a Naín a ver qué. No, o sea, pensemos con gente que tenía Torá en su mente, entonces que tenía la conciencia de orden, no hacían las cosas porque sí. Y llegan a Naín, y pensemos en estos discípulos que tenían una agenda en su mente de qué cosas se supone que iba a hacer el maestro, pero de repente, Yeshua era profeta, o sea que a él no creo que lo haya sorprendido el hecho, se detiene y se acerca a esta mujer, se acerca a toda esa comitiva que iba caminando fuera de la ciudad, obviamente para enterrar el cuerpo, y él se despega de la agenda personal o de la agenda que sus discípulos tal vez habían planificado para él. Se desapega de eso porque entiende y empatiza con el alma de esa aldea, con el alma colectiva de esa aldea, que estaba conmocionada por esta catástrofe. Hoy, con nuestra mentalidad occidental, podemos entender que es durísimo para una mujer viuda perder a su único hijo, pero para la mentalidad de ellos no era durísimo, era catastrófico. Entonces, ellos, o mejor dicho, él, Yeshua, empatiza con esa alma colectiva y sobre todo y especialmente con el alma de la principal damnificada, de esa viuda. Entonces sale de su itinerario, por así decirlo, y aplica compasión, dice el Evangelio. Leámoslo acá. Versículo 14. No, disculpen, 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. También, qué arriesgado y qué fuerte decirle no llores a una mujer en esa situación. La palabra que se traduce acá como compasión es dificilísima. Realmente los griegos escribían muy complicado. Ahí se los digo. Es splanchnizomai. No me lo van a repetir. Splanchnizomai. Que significa sentir que las entrañas anhelan. Repito, lo que acá se traduce de manera sintética como compasión es sentir en las entrañas el dolor. Sentir en las entrañas el dolor del otro. Eso sería esta complicada palabra griega que se traduce como compasión. Y acá yo quisiera preguntarles, y preguntarme también a mí, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que las entrañas se te removían por el dolor de otro? No que te dio lástima. Toquémonos el vientre. Hagamos un ejemplo práctico. El vientre. Algunos tocan un montón al tocar el vientre, pero toquémonos el vientre y pensemos, ¿cuándo fue la última vez que realmente como que se me estrujaron las entrañas por el dolor de otro? Tratemos de recordar, ¿cuándo fue? ¿No podemos recordarlo? Tal vez. Complicado si no podemos recordar eso. Otra pregunta. ¿Estás demasiado ocupado con tu agenda personal o eclesiástica, ¿no? La agenda que tenemos acá en nuestro ministerio, como para compadecerte de lo que le duele a tu entorno? Y fíjense que no he dicho lo que le duele solamente al individuo que está al lado tuyo, sino al entorno. Pensemos en un grupo, cualquier grupo humano, puede ser compañeros de trabajo, puede ser una sociedad entera, como en el caso de Naín. Quisiera ahora que me levante la mano, ya sé que la gente en las cámaras no lo va a poder ver, pero voy a ser fiel en retratarles la verdad de quienes levanten la mano, no de los nombres, pero de cuántos. ¿Quién sabe quién es Pablo Grillo? Grillo es el apellido, no es un nombre artificial. ¿Ustedes dos sí saben quién es Pablo Grillo? Bueno, les comento quién es Pablo Grillo. Es un colega, es un fotógrafo que el miércoles pasado recibió una granada de gas en la cabeza y perdió, literalmente le rompieron la cabeza y perdió masa encefálica en eso. Y está ahora en terapia intensiva en Ramos Mejía, en provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. Levante la mano, nadie levantó la mano a la gente de las cámaras, para que lo sepan. Levante la mano, ¿quién sabe que a una jubilada de 87 años, el mismo día, aparentemente un efectivo policial, forcejeando con ella, hizo que cayera de espalda y tuviera también un traumatismo craneal? Bueno, ahí sí, bien. Digamos que un 40% de los que estamos acá
supo eso y me alegra. No me alegra lo de la señora, pero sí me alegra que levanten la mano. Miren, hermanos, no puede pasar cosas como esas, y no voy a politizar este espacio, no es mi interés, pero sí quiero que pensemos algo. No puede no dolernos el dolor ajeno. No podemos... ¿Quiénes tienen padres ancianos todavía vivos? Que puedan levantar la mano. Piensen un poquito cómo se sentirían si a su madre anciana o a su padre anciano lo empujaran y tuviera un traumatismo craneal. Piensen un poquito, llevémoslo a las emociones. ¿Qué emociones sentirían? ¿Alguna respuesta? ¿Nora? Rabia, mucha bronca, seguramente, sí. ¿Alguien más? Impotencia. Fernanda, lo mismo, impotencia. Bien. ¿Quiénes tienen hijos aproximadamente de unos 30 años? Entre 25 y 30. Nora, Alicia, bien. ¿Qué pasaría si a un hijo de ustedes no haciendo nada ilegal ni turbio, sino simplemente haciendo su trabajo, le partieran la cabeza con una granada? ¿Qué sentirían? Sigue vivo, está en terapia intensiva, pero ¿qué sentirían? Angustia, desesperación, dolor. Bien. Amados hermanos, nos tiene que doler, nos tiene que causar rabia que pasen estas cosas en nuestro país, ¿sí? Dejando de lado cualquier etiqueta social o política que le podamos poner a esto. O sea, tal vez algunos estén más de acuerdo con el discurso del gobierno, tal vez algunos estén en la vereda totalmente opuesta, pero quiero que dejemos de lado las dos posturas, sino que pensemos de humano a humano, de humano a humano. O sea, de pensar en una anciana y de pensar en un hombre de 32 años, jefe de familia, ¿sí? O sea, pensemos así, saquemos todas las etiquetas que nos hacen poner y pensemos en eso, en seres humanos, ¿sí? Porque es lo que Yeshua hizo. Yeshua no pensó si la mujer era justa, si era pecadora, cuánto corbán entregaba, si hacía mejor o peor las plegarias. No pensó en eso en ese momento, sino que pensó en un ser humano con su dolor. Y eso es lo que yo quiero que pensemos hoy. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde, lo hablábamos con mi familia anoche en la mesa de Shabbat. Pensábamos con mi esposa de que antes era más común invitarnos entre familias y por qué ahora no es tan así, siendo que igual nos amamos, digo, entre comunidad. Yo le decía a mi esposa, yo creo que puede ser porque vivimos en tiempos donde hay cada vez más presión económica y esa presión económica hace que o tengamos que trabajar más o que tal vez nuestra mente tienda a preocuparse más. Y al hacer eso, puede ser que nos estemos más cansados y al estar más cansados tengamos menos ganas de juntarnos con otros. Es una hipótesis muy personal, ¿no? Si alguno tal vez se siente identificado, bueno, nos hacemos un club. No. Pero pensémoslo, o sea, pensemos de que mientras más difíciles se ponen las cosas, mientras más complicadas se ponen las cosas, más tendemos a pensar solamente en nosotros, ¿sí? Y en estos tiempos en los que vivimos, además, en nuestro país puntualmente, está muy de moda hacer mucho énfasis en algo que quiero que veamos a continuación. Mis amados hermanos de multimedia, ¿lo tienen a eso? Ahí, traducido del inglés al español, sería darwinismo social. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar de esto, del darwinismo social? ¿Alguien sí? Bueno, no, no te voy a preguntar, no estoy tomando lección, pero ¿a alguien sí le suena alguna vez? ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Bien. Para los que no y para los que sí, retomando, seguramente todos han escuchado hablar de Charles Darwin, creador de una teoría religiosa, vamos a hacerlo así, es un postulado religioso de las religiones de Oriente, como ha explicado el apóstol, que a mediados fines del siglo XIX se lo disfrazó de ciencia. Bien, pero eso existía mucho antes de Darwin en las religiones orientales, ¿sí? Donde básicamente hay una evolución, donde hay individuos de una especie que se van adaptando mejor y van cambiando para adaptarse a su entorno. Bien, hasta ahí Darwin, ¿sí? Si vemos en esta imagen, entonces habría una evolución, en teoría, desde el chimpancé, o desde el simio, mejor dicho, hasta el humano moderno. Pero si lo vemos acá, esta imagen del darwinismo social, ¿quién me la podría interpretar? Y si es con micrófono, mejor. ¿Quién me la podría interpretar a esa imagen? La interpretación, no estoy tomando examen. Una interpretación, ¿qué ven en esa imagen? Lo que se les venga a la mente. Acá Elías. Shalom, puedo interpretar que la sociedad comienza como un chimpancé,
Pasa a un indigente, después a una jovencita y llega a una mujer de clase alta, clase social alta, con 2 caballeros. Bueno, o sea, vos lo que hiciste fue más bien descriptivo y lo llevaste a una sociedad. Está bien. ¿Andrea? Shalom a todos. Puedo ver que Espera, un animal... no lo que podés ver, sino que interpretás. Interpreto que hay una animalidad, si lo tomo para una sola persona, se ve como que de una animalidad pasa a una persona que se encuentra débil, después se puede ver una persona que llegó a un nivel o a una conciencia más alta para obtener bienes. Bien, bien, es una interpretación interesante. Gracias a ambos. ¿Por qué esta imagen dice esto? Porque plantea que hay una escala ahí, hay una escala evolutiva. Desde el simio a la persona pobre, económicamente pobre me refiero, a la persona que vendría a estar representada en esta señorita del medio, que vendría a ser como una clase media justamente, y después a la clase rica. Si lo leemos de izquierda a derecha, ¿quién creen ustedes que es el más evolucionado y por ende superior? La clase rica, por supuesto, ¿no? Ahora quiero que veamos el video, ahora sí es el video, de verdad que es el video, que explica en 2 minutos, si no me equivoco, más o menos, qué es esto del darwinismo social. En este video vamos a hablar del darwinismo social, una teoría desarrollada por el sociólogo inglés Herbert Spencer. Una pseudociencia, por así decirse, que postula que a raíz del aumento creciente de la población, también se producirá una escasez creciente de los recursos, por lo cual cada individuo, institución, etnia, pueblo o nación de la Tierra tendrán que disputarse estos escasos recursos para la subsistencia, emergiendo de esta forma, permaneciendo o sobreviviendo únicamente los más aptos de la especie. Esta nefasta teoría es obviamente una justificación de la desigualdad ya existente. Al interior de una sociedad justifica la pobreza estructural, la pobreza extrema frente a la riqueza extrema. Y obviamente entre las naciones, entre las sociedades y los estados, justifica el auge o el desarrollo de países imperialistas o colonialistas. Consideremos, por ejemplo, que toda reducción de la población para el darwinismo social es visto como algo positivo. Es gente que piensa que la peste negra contribuyó a disminuir la presión poblacional de Europa. Así que políticas como la eugenesia y la eutanasia contribuyen al mejoramiento genético de la especie y a aliviar la presión de la lucha por la subsistencia. ¿Cuál es el principal error de esta teoría? Que es una falacia, pues se entiende la humanidad como un animal más que no tiene, ciencia, técnica, cultura, y no comprende la empatía y el cuidado mutuo. Los seres humanos cuidamos de los más débiles, de los más pequeños, de los niños hasta que se hacen adultos, de los ancianos cuando ya no tienen una edad productiva, de los más pobres o de los que están en circunstancias desfavorables, como el desempleo y demás. El Estado nos cuida a todos por igual, buscando precisamente el bien común de la comunidad. Hasta aquí nuestro breve repaso por las falacias del darwinismo social. Para hacerlo de modo sintético, básicamente este señor Spencer, a fines del siglo XIX, toma lo que dice Darwin y lo aplica ya no a los animales o a los seres vivos en términos biológicos, sino a las sociedades. Y dice que las sociedades van cambiando según la presión del entorno. Las sociedades que mejor se adapten y los individuos dentro de cada sociedad que mejor se adapten a esos cambios son los que van a seguir adelante. Y los que no, y bueno, quedan atrás por débiles. De este señor Spencer es la frase de la supervivencia del más fuerte. Entonces, si los pensamos así, y el jubilado que reclama porque no le alcanza para comer, no es mi problema, porque yo soy más joven, tengo trabajo, si me alcanza para comer, el jubilado, no se adaptó bien, es débil, queda atrás. Ese pensamiento, que si lo decimos así tan abiertamente suena macabro, está muy latente en muchísima gente hoy en día. Porque aparentemente, el jubilado no se supo adaptar y no se supo adaptar, ya está. Que aprenda de inteligencia artificial, que aprenda a hacer marketing digital el jubilado. Ahora, el problema es si eso también está en nosotros subconscientemente. No es mi problema, el fotógrafo de Buenos Aires, ya está, yo estoy acá. Cuidado con el individualismo.
Porque esta propuesta no está así como darwinismo social, pero se dan cuenta de que está muy latente eso de, bueno, no, será problema de él. Yo me ocupo de lo mío. ¿A alguien le suena esto? ¿Sí? ¿O soy yo, estoy medio loco y veo nada más, soy el único que ve este tipo de cosas? ¿Sí? ¿Alguien más lo ve? Y esto ya salimos de Argentina, es la propuesta para el mundo. Un mundo donde los más fuertes sean los que tengan derecho a sobrevivir. Y agrego yo, un mundo donde el que es fuerte a costa de los más débiles. Sin embargo, Yeshua se puso en el lugar del eslabón más débil de una cadena, que era una mujer viuda que acababa de perder a su único hijo varón. Y este es el punto. Si nuestra agenda personal está enfocada solamente en las cosas que tenemos que hacer en el día a día, las cosas que tenemos que hacer acá en el ministerio, si nuestra mente se conecta sí con el conocimiento que viene de la Torá semana a semana, pero no tengo ni la más pálida idea de lo que pasa en mi país. No tengo ni la más pálida idea de lo que le duele a mi entorno. Si eso nos está ocurriendo, hermanos, si vivimos en un pequeño foco al cual le ponemos el título de Torá, déjenme decirles, hermanos, y me lo digo a mí también, que la Torá solamente está entrando acá, pero no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que la lleve acá. Porque nuestro Maestro, con toda la Torá, siendo Él la Torá encarnada, empatizó y tuvo compasión, le dolió en las entrañas la situación de esta mujer. Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Cuidado con nuestra agenda, porque tal vez nuestra proclamación, yo no dudo de que muchos de nosotros, y quiero creer que todos nosotros, proclamamos el Evangelio a las personas que nos tenemos en nuestro entorno. Pero tal vez, como a mí me pasó en su momento, y hasta no hace tanto, preguntarme por qué. ¿Por qué siento que, no solo siento, veo, que mi proclamación no tiene los resultados que me gustaría que tuviera? Que las personas tal vez me escuchan, pero no dan un paso de fe, no avanzan, no quieren lo que yo tengo. Y tal vez, hermanos, tal vez sea porque no estamos intentando ponernos en el lugar de esa persona, no estamos teniendo compasión de esa persona, y compasión no es verlo como pobrecito, sino sentir lo que esa persona siente, poder meternos en su vida en un buen sentido, poder involucrarnos en, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Y cómo estás? ¿Y qué le pasa a tu familia? ¿Cuáles son tus realidades? Tal vez solo lo que le estamos diciendo es un discurso, algo que tenga que ver con las Escrituras y una invitación a un evento eclesiástico, pero sin comprometernos a hacer algo que nos va a quitar tiempo de nuestra agenda, que es detenernos, que es tomar mate, que es ir a visitar a esa persona a su casa, que es hablar más profundamente. Y esto se lo digo especialmente a los jóvenes que están en la pastoral de Genes. Ustedes nacieron en una generación que es mucho más individualista que la mía, y la generación de mis hijos va a ser 3 veces, creo yo, más individualista que esta. Entonces, si ustedes son la generación del Espíritu Santo, tienen que romper ese patrón y no esperar que la gente venga a ustedes, sino ustedes ir a su entorno, ustedes acercarse al nuevo. Y esto ya no se lo digo solo a los jóvenes, sino a todos. Acercarnos a las personas nuevas que vienen acá, preguntarles cómo está su vida, qué se dedican, qué hacen, pero también a nuestro entorno, chicos y grandes. ¿Qué le pasa a nuestro vecino? ¿Qué realidad tiene? ¿Cómo le va en el trabajo? ¿Cómo le va en su matrimonio? ¿Qué le pasa en su salud? Acercarnos, involucrarnos, ir a contracorriente. Yeshua hizo algo que desde los parámetros de los religiosos de su tiempo técnicamente estaba mal. ¿Por qué? Porque él iba a ir a enseñar a Naín, como cualquier maestro judío. ¿Y qué tocó? No tocó al muerto. Tocó el féretro. Desde alguno de los postulados religiosos de ese tiempo, él hubiera quedado impuro. Digo postulado religioso porque no es exactamente lo que dice la Torá. La Torá habla del muerto en sí. Pero desde las costumbres necesarias o alajot, posiblemente ningún maestro que estuviera a punto de ir a hacer una enseñanza multitudinaria iba a tocar un féretro. Ninguno. Sin embargo, él toca el féretro. Fíjense que parece un detalle tonto, porque uno dice, bueno, lo tocó para detenerlo. ¿Ustedes se piensan que realmente el Señor necesitaba tocar el féretro para detenerlo siendo quien era? Teniendo la multitud que lo seguía a él, que lo dice el versículo 1, dice que sus discípulos y una gran multitud lo estaba siguiendo a Naín. ¿De verdad ustedes piensan que él necesitaba tocar el féretro? Decirle, páralo ahí. ¿De verdad? ¿O será que él lo hizo y Lucas lo escribió para que nosotros tengamos la explicación de que a veces tenemos que involucrarnos más? Tenemos que tocar la realidad difícil que toca el otro. Y con esto, hermanos,
de dejar que el Eterno tal vez nos modifique nuestra agenda, no estoy yendo contra la idea de planificar. Andrea, por favor, léenos un micrófono, por favor, para la diaconisa. Nos va a leer Proverbios 21:5. No hace falta que lo busquen, pero sí que lo anoten. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Bien, ¿hay alguna otra versión? Que no sea, esa es Reina Valera, ¿no? ¿Alguna otra versión, tal vez más moderna? ¿NTV o alguna otra? Gonza, ¿qué dice la tuya? Esa es NTV. Pará, Karen, entonces vamos con la NTV que seguramente va a ser bien clara. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Sí, tal cual la NBI. Perfecto, gracias. Hasta ahí. Y gracias a la diaconisa también y gracias, Karen, por ofrecerte. El Señor no es que quiera que vayamos por la vida sin planificar nada, no está diciendo eso. Pero cuidado cuando nuestros planes son como una especie de, no sé sinceramente cómo se llama, si alguno lo sabe, lo que se le pone a los caballos para que no vean hacia los costados. ¿Anteojera se llama? Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, que no sea una especie de anteojera que no nos permita ver hacia nuestro lado. Que nuestra agenda siempre esté abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar, más allá de que nosotros organicemos algo. No estoy diciendo que no hagamos una agenda. Yo soy el principal promotor de una agenda en nuestro ministerio. Entonces, pero sí que tengamos esa apertura, hermanos, a lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar en nuestro entorno mientras cumplimos con esa agenda. Porque acá, quisiera que vayamos de vuelta a Lucas en el versículo 14. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hermanos, hay muchas maneras de estar muerto. La física es la menos complicada. Tal vez hay gente que está muerta a nuestro alrededor y necesita que le digamos eso. Levántate. Pero está en nosotros el tener esa certeza y que nuestra mente en ese momento esté centrada, como empecé diciendo, y no esté aturdida por notificaciones de las redes sociales, por mensajes que nos llegan, por preocupaciones, por estupideces, me arriesgo a decir, vanidades para ser más bíblico, sino que realmente nuestra mente esté centrada en esos momentos, para que justamente cuando tengamos que hablarle a alguien, sea el Espíritu Santo levantando a esa persona de la muerte, de la peor de las muertes, que es la muerte espiritual, la muerte ontológica. Vemos acá que en el versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Fíjense que habíamos dicho que no era un niño, era un joven adulto con capacidad laboral. Sin embargo, se lo dio a su madre. Y acá el Señor me permitía interpretar de que hay un paralelismo con esto. Los brazos de madre también representan el cuidado providente del Eterno, el cuidado que nos trae paz y seguridad del Eterno. Esa seguridad que nos da el haber nacido de nuevo, el ya no vivir condenado por nuestros pecados. Esa seguridad de ser salvo, de haber sido perdonado. Esa bendita seguridad de estar reconciliado con el Eterno. Adriel, por favor, ¿se fue? Lee, por favor, 2 Corintios 5, del 18 al 20. Ya sé que lo hemos leído muchas veces, pero tratemos de hacer el ejercicio mental de pensar que es la primera vez. 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. No me di cuenta de que todos leyeron desde allá y la gente me debe estar mirando en la cámara, a mí con la cara así, ¿no? Bueno, disculpe gente de la cámara. Hay otros seres humanos acá, créanme, no hay inteligencia artificial. Quisiera ahora hacer un llamado. Si te has sentido identificado con algo de lo que el Eterno dijo a través de mí, quisiera pedirte que te hagas una pregunta más. Una pregunta más. ¿Estás dispuesto a darle lugar a la compasión en medio de tu agenda? Aunque esto a veces nos cambie los planes. Si estás dispuesto a eso, quisiera invitarte a que te pongas de pie. Pero esperen, todavía no.
Que te pongas de pie si estás dispuesto a comprometerte a quitar las etiquetas con las cuales prejuzgamos al otro. El villero, el zurdo, el facho, y todas las etiquetas que le podamos poner a quien sea. ¿Sí? Esta que se cree, que, ay, mirá cómo se viene vestida. Ay, no. Quitemos todas esas etiquetas. Nos podemos comprometer a mirar seres humanos y ejercer la verdadera compasión. Y la verdadera compasión es esta. Me pongo en tu dolor, pero te hablo de aquel que es la salvación. Si estás dispuesto a eso, te invito a ponerte de pie. Y a los que nos están viendo en la transmisión o en diferido, les pido que también, si se sintieron identificados con este llamado y están dispuestos a eso, que cierren sus ojos, que se conecten y que volvamos a ser eso, seres humanos que nos conectamos, que no andamos itinerantes por la vida en modo automático, sino que verdaderamente podemos conectarnos con el aquí y el ahora, con nuestro mundo, con nuestro entorno, con el dolor que nos rodea, pero para ofrecer salvación, esperanza, restauración, reconciliación. Quisiera invitarte que ores detrás de mí. Amado papá, queremos darte gracias en esta hora, porque Yeshua ofreció su compasión. Gracias porque esa compasión me trajo salvación. Gracias por tu Espíritu Santo. Quiero pedirte en esta hora que me despiertes si estaba dormido. Quiero pedirte perdón si he sido individualista. Quiero pedirte perdón si me dejé enfriar. Quiero pedirte perdón por las etiquetas con las que prejuzgué. Y una vez más, me entrego para que me enseñes a amar. Ahora no repitas. Bendito papá, Señor, simplemente quiero pedirte en esta hora, Espíritu Santo, toca cada uno de los que están aquí presentes, toca cada uno de los que están viendo este video. Espíritu Santo, llama a despertar a tus hijos. Espíritu Santo, llénanos de la verdadera compasión, porque preferimos sentir el dolor ajeno, aunque nos duelan las entrañas, a no sentir nada. Espíritu Santo, nos abrimos a eso, no para ser sentimentalistas, sino para que con el poder que vos nos das, llevar tu salvación y ser agentes de reconciliación. En esta hora nos comprometemos a esto, nos comprometemos a ser agentes de tu reconciliación. Te pedimos eso simplemente, ayúdanos a estar despiertos, ayúdanos a devolver la belleza a la vida de los que nos rodean, ayúdanos a devolverles la esperanza de una descendencia, de un futuro. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Yeshua el ungido. Y en medio de tanto individualismo te pedimos que nos ayudes a ser luz en medio de la oscuridad. Gracias te damos por aquel que nos amó, Yeshua el ungido. Amén y amén. Aleluya y gloria al Señor. Bendito sea Él. Bueno, amados, la verdad que la palabra que ha soltado el pastor siempre nos lleva a lo que veníamos hablando y rompiendo, ¿no? Desde que empezamos la celebración, el individualismo. Es algo que está siempre y que nos encierra, ¿no? Y nos lleva a separarnos del llamado que el Eterno nos hace. Y esta palabra que el pastor ha soltado es justamente es no dormirnos en las cosas cotidianas, ¿no? Sino estar activo. Y por eso hoy, en este momento, y todo lo que hemos estado haciendo, vamos a traer una evidencia que es nuestro maser. Vamos a poner acá para que puedan venir con su maser, pero con lo que la palabra fue soltada, ¿no? No soy individuo que estoy solo, sino que soy un instrumento de amor que me debo movilizar teniendo compasión. Y ese movilizar me llama a que me haga consciente de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo al cual pertenecemos. Por eso, antes que empecemos, vamos a cerrar la transmisión dándole gracias a aquellas personas que han podido acompañarnos en este evangelio, bendecirlos, decirle que este ministerio
que preside el apóstol David Nesher, tiene la necesidad de que ustedes puedan entender que estamos para servirlos, que confíen, que puedan pedir que el material que este ministerio tiene lo puedan ustedes ver y ver que estamos basados en lo que la palabra del Señor hace mella en los corazones. Queremos cambiar la historia de tu vida y la historia de tu entorno. Queremos ir más allá de lo que la religión siempre ha hecho. Queremos romper toda cautividad que quizás por años religiosamente te mantenés en un lugar. El pastor hoy soltó justamente una palabra donde uno cuando es solamente individuo siempre termina en un caos. Los bendecimos, sean muy bendecidos.